tanto más abundará en ella la dulzura y el consuelo. La dulzura consistirá en esto, en la reforma de los santos y buenos pastores, que son flores de gloria, es decir, que dan gloria y alaban mi nombre ofreciéndome los perfumes de la virtud fundada en la verdad. Esta es la reforma de las perfumadas flores de mis ministros y pastores. No es que haya necesidad de reformar los frutos de esta esposa, ya que nunca disminuyen ni se echan a perder por los defectos de los ministros. Por eso, dentro de la amargura, alegraos tú, el padre de tu alma 3 y los demás servidores míos, pues yo, verdad eterna, he prometido daros alivio, después de la amargura y de muchos sufrimientos, os daré consuelo en la reforma de la Iglesia. El diálogo. 1. Misericordia para el pueblo de Dios y para el cuerpo místico de la Iglesia. La sangre redentora de Cristo y la responsabilidad del hombre. 2. Misericordia para el mundo. El amor propio, veneno del mundo. Dominio de Dios sobre buenos y malos. Agradecimiento. 3. Seguir la verdad. El camino de la verdad, el puente, la viña y los trabajadores. 13. A esta alma se le aumentó y disminuyó a la vez la amargura. Hace oración a Dios por su santa iglesia y por su pueblo. Como consecuencia de esto, el alma se angustiaba y sofocaba en ardentísimo deseo, nacido del amor de la inmensa bondad al conocer y ver la grandeza de la caridad divina, que con tanta dulzura se había dignado acceder a su petición dándole esperanza. A la amargura nacida de las ofensas a Dios, de los males de la Santa Iglesia y de su propia miseria fruto del conocimiento de sí misma, la veía ella disminuir y crecer. Porque, al enseñarle el sumo y eterno Padre el camino de la perfección, nuevamente le manifestaba las ofensas que le hacían, así como el daño a las almas, como más abajo se dirá por extenso. Por el conocimiento que el alma adquiere de sí, conoce mejor a Dios. Reconociendo la bondad de Dios dentro de ella misma y en el espejo de Dios, en la criatura, conoce también la dignidad y la indignidad propias, es decir, la dignidad de la criatura al ver que es imagen de Dios, y que esto lo es por gracia, no porque se le debiera, y la indignidad a que ha llegado por la culpa la conoce mirando al espejo de Dios. Como en el espejo se ven mejor las manchas que en la cara del hombre que se refleja en él, así el alma que con verdadero conocimiento de sí eleva por el deseo los ojos del entendimiento para mirar en el espejo dulce de Dios. Por la limpieza que ve en él conoce mejor las manchas de su cara. Como la luz y el conocimiento son mayores en ella, la amargura le crece dulcemente y a la vez se disminuye. Disminuye por la esperanza que le da la verdad Prime-Ra, y aumenta como el fuego cuando se le echa leña, de modo semejante crece el fuego en el alma, hasta el punto de que no es posible al cuerpo humano poder impedir que el alma se separe de él. ¿De dónde, si no estuviese rodeada de quien es la suma fortaleza, no le sería posible ponerse más en pie? Purificada el alma por el fuego de la caridad divina que encontró en el conocimiento de sí y de Dios y aumentándosele el hambre con la esperanza de la salvación del mundo entero y de la reforma de la Santa Iglesia, se elevó con firmeza al Eterno Padre mostrándole la lepra de la Santa Iglesia, diciendo casi con las palabras de Moisés: Señor mío, vuelve los ojos de la misericordia hacia tu pueblo y hacia el cuerpo místico de la Santa Iglesia, pues serás más glorificado si perdonas a tantas criaturas y les das la luz del conocimiento, y no lo hagas solo conmigo, miserable, que tanto te he ofendido y soy causa e instrumento de todo mal. Ellas te tributarán alabanzas al ver que por tu infinita bondad se levantan de las tinieblas del pecado mortal y de la eterna condenación. Por eso, te ruego, caridad eterna, que tomes venganza en mí y hagas misericordia al pueblo. No me apartaré de tu presencia hasta que vea yo que haces misericordia. ¿Qué me aprovecharía que viese que yo tenía vida eterna y tu pueblo la muerte, y que, principalmente por mis defectos y los de otras criaturas,
vinieran las tinieblas a tu esposa, la Iglesia, que es luz. Quiero, pues, y te pido como gracia que tengas misericordia de tu pueblo por la increada caridad que te movió a crear al hombre a tu imagen y semejanza, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y porque tú lo quisiste, Trinidad eterna y altísima, hiciste que el hombre participara plenamente de ti. Razón por la que le diste el entendimiento, para que, viendo tu voluntad, conociese y participase de la sabiduría de tu Hijo, y le diste la voluntad, para que pudiese entender lo que el entendimiento ve y conoce de tu verdad, participando de la clemencia del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la razón de que colocases al hombre en tanta dignidad? El amor inestimable con que contemplaste dentro de ti a tu criatura. Y te enamoraste de ella. Luego la creaste y le diste el ser por amor, a fin de que paladease tu sumo y eterno bien. Veo que por el pecado cometido perdió la dignidad en que la pusiste. A causa de la rebelión que llevó a cabo, se puso en guerra con tu clemencia, es decir, nos convertimos en enemigos tuyos. Tú, movido por el mismo ardor con que nos creaste, quisiste establecer el remedio para reconciliar al género humano llegado a esta enorme guerra, para que a ella siguiese la gran paz. Por ello nos diste el Verbo de tu Hijo unigénito, que fue intermediario entre nosotros y tú. Él fue nuestra justicia, que castigó en sí mismo nuestras injusticias, y cumplió con tu obediencia, Padre eterno, la que le impusiste al vestirle de nuestra humanidad, cuando tomó nuestra imagen y naturaleza humana. Oh insondable caridad. ¿Qué corazón puede ser tan fuerte que no se quiebre al ver lo alto caído tan abajo como lo está nuestra humanidad? Nosotros somos tu imagen, y tú la imagen nuestra por la unión que has hecho con el hombre, ocultando la eterna divinidad con la nube miserable y la corrompida masa de Adán. ¿Cuál fue la causa? Tú, Dios, te has hecho hombre, y el hombre ha sido hecho Dios. Por este amor inefable, te apremio y te ruego que tengas misericordia de tus criaturas. 14. Dios se queja del pueblo cristiano, y principalmente de sus ministros. Algo sobre el sacramento del cuerpo de Cristo y el beneficio de la encarnación. Volviendo Dios entonces los ojos de su misericordia hacia ellos y dejándose presionar por las lágrimas y ciñéndose el cíngulo del santo deseo, dijo lamentándose, hija dulcísima, las lágrimas me fuerzan, porque están unidas a mi caridad y son derramadas por amor a mí. Vuestros dolorosos deseos me atan. Pero mira y considera lo sucia que mi esposa tiene su cara, como es leprosa a causa de las inmundicias y del amor propio, inflada por la soberbia y codicia que se alimentan a sus pechos, es decir, la religión cristiana, cuerpo universal, y hasta el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Digo esto de mis ministros, que son quienes se alimentan y están a sus pechos. Y no solo se alimentan, sino que tienen que alimentar y mantener a esos pechos el cuerpo universal de la religión cristiana y a cualquier otro que quisiera salir de las tinieblas de la infidelidad y unirse a mi iglesia como miembro suyo. Mira con cuánta ignorancia, cuántas tinieblas y cuánta ingratitud es repartida por manos inmundas la leche y la sangre de esta esposa y con cuánta presunción e irreverencia son recibidas por los fieles. Por eso, lo que da vida, frecuentemente les da la muerte por defecto suyo. La preciosa sangre de mi Hijo es lo que hizo desaparecer la muerte y las tinieblas, lo que dio la luz y la verdad, y dejó confundida la mentira. Esta sangre dio y realizó todo lo referente a la perfección del hombre que se dispone a recibirla. Igual que da vida y dota al alma de toda gracia, así da la muerte al que vive en la maldad, poco o mucho conforme a la disposición y afecto de quien la recibe. De modo que por parte de quien las acepta, si la recibe indignamente en las tinieblas del pecado mortal, a éste se le da la muerte y no la vida. No ocurre esto por defecto del ministro, aunque se hallase en pecado igual o mayor, ya que su pecado no echa a perder ni ensucia la sangre, ni disminuye su gracia y virtud.
Por ello no hace mal a quien le da la sangre, sino a sí mismo por el pecado, al que seguirá la pena si no se corrige con verdadera contrición y aborrecimiento de la culpa. Digo, pues, que esta sangre perjudica al que la recibe indignamente, no por defecto de la sangre ni del ministro, sino por la mala preparación y por defecto suyo, ya que tiene su espíritu y su cuerpo sucios de tanta miseria e inmundicia, y por la grandísima crueldad que ha tenido para consigo y con su prójimo. La tuvo consigo privándose de la gracia, poniendo bajo los pies de sus inclinaciones el fruto de la sangre que adquirió en el bautismo, cuando le fue borrada la mancha original en virtud de la sangre, mancha que se adquiere al ser concebido por su padre y por su madre. Por esta razón os di al verbo de mi Hijo unigénito, pues la masa del género humano estaba corrompida por el pecado del primer hombre, Adán. Y así, todos vosotros, hechos de la misma masa, estabais corrompidos y no aptos para obtener la vida eterna. Yo, lo alto, me uní a la bajeza de vuestra humanidad para poner remedio a la corrupción y muerte del género humano al devolverle la gracia que perdió por el pecado. Al no poder sufrir yo la pena, mi divina justicia exigía que a la culpa siguiese la pena, aunque el hombre hubiese satisfecho por algo, no satisfaría por otro, sino por sí mismo, y no por las criaturas. Además, esta culpa no podía satisfacerse ni en favor suyo ni de otros, porque se había cometido contra mí, que soy infinita bondad. Queriendo yo, sin embargo, restituir por el hombre, que se hallaba en deuda y no podía pagar por la razón dicha y por hallarse muy debilitado, envié al verbo de mi Hijo revestido con la misma naturaleza que vosotros, masa corrompida de Adán, para que sufriese el castigo en aquella misma naturaleza que había pecado, sufriendo en su cuerpo hasta la afrentosa muerte de la cruz, aplacaría mi ira. De este modo cumplí con mi justicia y saciéme divina misericordia, que quiso satisfacer por el hombre y prepararlo para el bien para el que lo había creado. Así, la naturaleza humana, unida a la divina, fue suficiente para satisfacer por todo el género humano, no por la pena que sufre en la naturaleza finita, es decir, en la masa de Adán, sino por razón de la divinidad eterna, de la naturaleza divina infinita. Unidas una y otra naturaleza, recibí y acepté el sacrificio de la sangre de mi Hijo unigénito, entremezclada y hecha una masa con la naturaleza divina a través del fuego de mi caridad, que fue el lazo de unión que le tiene sujeto y clavado en cruz. Solo en virtud de la naturaleza divina fue de este modo capaz de satisfacer por la culpa de la naturaleza humana. Así quedó limpia la mancha del pecado de Adán, permaneciendo únicamente la cicatriz, esto es, la inclinación al pecado, a todo afecto corporal, al modo que queda la cicatriz después de haber curado el hombre de una llaga. Después del pecado de Adán, que produjo la mortal mancha, llegado el gran médico, mi Hijo unigénito, curó al enfermo bebiendo la amarga medicina que no podía beber el hombre por hallarse muy debilitado. Obró como la nodriza, que toma la medicina, en vez del niño, porque es mayor y fuerte, y el niño no tiene fortaleza poder soportar tanta amargura. Él hizo de nodriza, sufriendo con la grandeza y fortaleza de la divinidad, unida a vuestra naturaleza, la amarga medicina de la dolorosa muerte de cruz para sanaros y daros vida a vosotros, niños debilitados. Quedó únicamente la cicatriz del pecado original, heredado del padre y de la madre cuando sois concebidos. Esta cicatriz se quita del alma, aunque no del todo. Eso se hace por el santo bautismo, que tiene eficacia y da la vida de la gracia en virtud de esta gloriosa y preciosa sangre. En cuanto el alma ha recibido el santo bautismo, se le quita el pecado original y se le infunde la gracia. También la inclinación al pecado, que es la cicatriz que queda del pecado original y que debilita, puede el alma atenuarla si quiere, como queda dicho. Así queda dispuesto el vaso del alma para recibir y aumentar la gracia dentro de sí mucho o poco,
según quiera prepararse a sí misma para amarme y servirme con afecto y deseo. Puede prepararse para el mal y para el bien aunque haya recibido la gracia del santo bautismo, por lo que, llegado el uso de la razón, por la libertad puede obrar el bien o el mal, según plazca su voluntad. Es tan grande la libertad de que goza el hombre y se ha hecho tan fuerte por la eficacia de esta gloriosa sangre, que ni el demonio ni criatura alguna pueden forzarle al más pequeño pecado más allá de lo que él quiera. Fue liberado de la esclavitud y convertido en hombre libre para que dominase sus propios sentidos y alcanzase el fin para el que había sido creado. Oh hombre miserable, que encuentra placer en el lodo, como le ocurre al animal, y que no reconoce tantos beneficios como ha recibido de mí. Mas no podía recibir la miserable criatura, llena de tanta ignorancia. 15. Una vez realizada la pasión de Cristo, el pecado es más castigado que antes. Dios promete misericordia al mundo y a la Iglesia si median la oración y el sufrimiento de sus servidores. Quiero que sepas, hija mía, que, habiendo creado de nuevo al hombre por la sangre de mi Hijo unigénito y habiendo devuelto a la gracia al género humano, si el hombre no lo agradece, va de mal en peor, de pecado en pecado, pues considera despreciable la gracia que le he hecho y le hago. Y no solo no lo considera gracia, sino que algunas veces le parece que recibe de mí injurias, ni más ni menos que si yo quisiese otra cosa que su santificación. Aseguro que para estos tales será más duro el juicio y serán dignos de mayor castigo. Una vez recibida la redención por medio de la sangre de mi Hijo, serán más castigados que antes de que fuese borrada la mancha del pecado de Adán. Es razonable que quien reciba más, devuelva, y se sienta más obligado el que más recibe. El hombre me estaba muy obligado, por el ser que yo le había dado al crearlo a mi imagen y semejanza. Estaba obligado a darme gloria, y él me la quitó y volvió a dársela a sí mismo. Por ello quebrantó la obediencia que le había puesto y se convirtió en enemigo mío. Yo, con humildad, destruí su soberbia, humillándome y tomando vuestra humanidad, sacándoos de la esclavitud del demonio, y os hice libres. No solo os di la libertad, sino que si lo piensas bien el hombre ha sido hecho Dios, y Dios se ha hecho hombre por la unión de la naturaleza divina con la humana. Esta es la deuda que el hombre ha contraído, es decir, por el tesoro de la sangre, en él ha vuelto a ser creado para la gracia. ¿Ves, pues, cómo están más obligados a darme gloria después de la redención que antes de ella? Están obligados a darme gloria y alabanza siguiendo las huellas de la palabra hecha carne, y de este modo, con virtudes verdaderas y reales, debe pagar la deuda de amor a mí y al prójimo. El no hacerlo, puesto que debe amarme mucho, es causa de mayor ofensa, y, por ello, yo, conforme a la justicia divina, le castigo con sufrimientos mayores, dándole la condenación eterna. Por eso, en justicia divina, un falso cristiano tendrá mayores penas que un pagano y le consumirá más el fuego que no se apaga, o sea, le afligirá, y con ello se sentirá consumir por el gusano de la conciencia, que, a pesar de todo, no lo termina de consumir, porque los condenados no pierden el ser por mucho tormento que reciban. Por eso, te aseguro que pedirán la muerte, y no la tendrán, al no poder perder el ser. Por el pecado perdieron el ser de la gracia, pero no su existencia. Así, pues, el pecado es mucho más castigado después de la redención que antes, por haber recibido más. Pero parece que no se dan cuenta de ello ni advierten su desgracia. Se han hecho enemigos míos, habiéndolos yo reconciliado por medio de la sangre de mi Hijo. Hay un remedio con el que aplacaré mi ira, y es que mis servidores sean solícitos en hacerme presión con las lágrimas y atarme con las ligaduras de su deseo. Tú ves que me tienes sujeto con estos lazos, los que yo mismo te di, porque quería hacer misericordia al mundo. Por eso doy a mis servidores hambre y deseo de honrarme y de la salvación de las almas,
a fin de que, forzado por sus lágrimas, mitigue yo el furor de mi divina justicia. Toma, pues, tus lágrimas, tu sudor, sacadlos de la fuente de mi divina caridad, tú y los otros servidores míos, lavad con ellos la cara de mi esposa. Yo te prometo que por este medio le será devuelta su belleza. No recobrará su hermosura con cuchillos, ni con guerras, ni con crueldades, sino con la paz, la humilde y continuada oración, con los sudores y las lágrimas derramadas y con el angustiado deseo de mis servidores. Cumpliré tu deseo de sufrir mucho, derramando la luz de vuestra paciencia por entre las tinieblas de los hombres malvados del mundo. No temáis que el mundo os persiga, que yo estaré con vosotros y en nada os faltará mi providencia. 16. Al conocer mejor esta alma la bondad divina, no se contentaba con orar solo por el pueblo cristiano y por la Santa Iglesia, sino que lo hacía por el mundo entero. Entonces aquel alma, con mayor conocimiento y grandísima alegría y consuelo, se levantó y se puso ante la divina majestad, tanto por medio de la confianza en la divina misericordia como por el inefable amor que sentía al ver el amor y deseo que Dios tenía de practicar su misericordia con los hombres, aunque fuesen enemigos suyos. Había indicado el modo y camino a sus servidores para que pudieran forzar a su bondad a aplacar su ira. Se alegraba y perdía todo temor a las persecuciones del mundo viendo a Dios en su favor. Crecía el fuego del santo deseo. No satisfecha aún, a pesar de todo, pedía por el mundo entero con santa confianza. Aunque la segunda petición contenía el bien y la utilidad de los cristianos y de los infieles, es decir, la reforma de la Santa Iglesia, sin embargo, como él mismo se lo había pedido, como hambrienta, hacía extensiva al mundo entero su oración, clamando: Dios eterno, misericordia para tus ovejuelas, como pastor bueno que eres. No dudes en otorgar misericordia al mundo, puesto que ya parece que casi no aguanta más, porque parece privado totalmente de la unión en la caridad para contigo, verdad eterna. Misericordia para con ellos, pues no se aman unos a otros con amor fundado en ti. 17. Dios se lamenta de sus criaturas racionales, y de modo especial del amor propio que reina en ellas. Anima dicha alma a la oración y a las lágrimas. Y Dios, ebrio de amor por nuestra salvación, encontraba modo de encender mayor amor y dolor en aquella alma de esta manera, mostrándole con cuánto amor había creado al hombre. Le dijo: ¿no ves que todos me maltratan, habiéndoles yo creado con ardoroso amor y dotado de la gracia y de otros dones casi infinitos, y habiéndoselos concedido por gracia y no por obligación? Considera ahora, hija mía, cómo esos mismos me golpean con tantos y tan diversos pecados, y especialmente con el miserable y abominable amor a sí mismos, de donde nace todo mal. Con el amor propio han envenenado al mundo entero. Porque así como el amor a mí contiene en sí toda virtud nacida para ayudar al prójimo, así el amor propio sensitivo contiene en sí todo mal, por proceder de la soberanía, como el mío procede de la caridad. Este mal lo cometen por medio de la criatura, separados y alejados del prójimo, porque ni me han amado a mí ni al prójimo, que uno y otro amor se hallan estrechamente unidos entre sí. Por eso te dije que todo bien y todo mal son hechos por medio del prójimo, como te expliqué arriba. Mucho me puedo quejar del hombre, que, no habiendo recibido de mí sino bien, me devuelve odio, obrando toda clase de mal. Te dije que con las lágrimas de mis servidores suavizaréis mi ira, y te lo vuelvo a decir: vosotros, mis servidores, preparaos y poneos ante mí con muchas oraciones, anhelantes deseos y con dolor por las ofensas que se me hacen, y por la condenación de ellos. Así mitigaréis mi ira en el juicio divino. 18. Nadie puede escapar a las manos de Dios. Se está en ellas para misericordia o para justicia. Sabe que ninguno puede escapar a mis manos, porque yo soy el que soy,
Y vosotros no tenéis existencia por vosotros mismos, sino que habéis sido creados por mí, que soy el creador de todo lo que tiene ser, excepto del pecado, pues éste no tiene propiamente existencia al no haber sido creado por mí. El pecado no existe dentro de mí, y por eso no es digno de ser amado. La criatura me ofende, porque ama lo que no se debe amar, esto es, al pecado, me odia, estando obligada a amarme a mí, que soy sumamente bueno y le he dado el ser con tan ardiente amor. No puede, sin embargo, apartarse de mí. Se halla en poder mío, para justicia por sus culpas o para mi misericordia. Abre, pues, los ojos del entendimiento y mira mi mano, y verás que es cierto lo que te he dicho. Levantando ella la vista por obedecer al gran Padre, vio en su mano cerrada todo el universo. Dios dijo, ahora ves y sabes que ninguno de ellos me puede ser quitado, porque todos se hallan aquí, sea para justicia o para su misericordia. Y, puesto que son míos y creados por mí, los amo de modo indecible. Por ello, a pesar de su maldad, les haré misericordia por medio de mis servidores y cumpliré la petición que con tanto amor y dolor me has presentado. 19. Esta alma, creciendo en el fuego amoroso, deseaba sudar sangre. A la vez que se reprende a sí misma, hace una oración por su padre espiritual. Entonces, aquel alma, como ebria y casi fuera de sí, creciéndole el ardor, se sintió feliz por la unión que tenía con Dios, saboreando su grandeza y bondad, toda sumergida en su misericordia y llena de dolor al ver ofender a tanta bondad. Dio gracias a la divina majestad, como dándose cuenta de que le había manifestado los defectos de las criaturas para verse obligada a levantarse con más esmero y mayor deseo. Advirtiendo que se le renovaba el sentimiento en la eterna divinidad, creció tanto el santo y amoroso fuego, que sudaba a causa de la fuerza que el alma hacía sobre el cuerpo. Sudaba por la fuerza y ardor del amor, pues era más completa la unión efectuada entre ella y Dios que la existente entre el alma y el cuerpo. Pero ella tenía en nada aquel sudor por el gran deseo que tenía de ver salir de su cuerpo sudor de sangre. Se decía a sí misma, oh alma mía, óyeme, has perdido el tiempo de tu vida, y por eso han sobrevenido tantos males y daños al mundo y a la Santa Iglesia, muchos en general y en particular. Por eso quiero que ahora los remedies con sudor de sangre. Ciertamente que esta alma había retenido en la memoria la doctrina que le había comunicado la verdad de conocerse a sí misma y a la bondad de Dios en el mismo, y el remedio para el mundo entero para aplacar la ira y el juicio divino, es decir, las humildes, continuadas y santas oraciones. En consecuencia, aguijoneada por el santo deseo, se elevaba mucho, especialmente abriendo los ojos de la inteligencia y meditando sobre la divina caridad. Veía y saboreaba la doctrina de que estamos obligados a amar y buscar la gloria y alabanza del nombre de Dios en la salvación de las almas. A esto creía llamados a los servidores de Dios. Singularmente la verdad eterna había llamado y elegido al Padre de su alma, a quien ella presentaba ante la bondad divina, pidiendo infundiese en él luz de gracia para que realmente siguiera esta verdad. 20. Sin tribulaciones sufridas con paciencia no se puede agradar a Dios. Dios la anima a ella y a su Padre espiritual a sufrir con verdadera paciencia. Respondiendo a la tercera petición, es decir, al hambre de la salvación, dijo, hija, esto quiero, que busques agradarme a mí, la verdad, por medio del hambre de la salvación de las almas. Pero ni él ni otro alguno la podrá poseer sin muchas persecuciones, en la medida en que yo se las concediere. Porque deseáis ver mi honor en la Santa Iglesia, por eso debéis concebir amor al deseo de sufrir con verdadera paciencia. De este modo entenderé que él, tú y los otros servidores míos buscáis mi honor de verdad. Entonces será él un hijo mío muy querido, y él y los otros reposarán sobre el pecho de mi Hijo unigénito,
del que he hecho puente para que todos podáis alcanzar vuestro fin y recibir el fruto de cada uno de los trabajos sufridos por mi amor.